Muy buenas tardes. La verdad para mí es un gusto poder compartir en los siguientes minutos cierta información que ustedes como médicos generales seguramente conocen y si no conocen la obtendrán o la reforzarán. Hablar de uno de los tópicos que es de mucha importancia por su frecuencia. Sabemos que el cáncer de próstata, como ya veremos a continuación el lugar que ocupa, creo que esta información será bastante importante para que ustedes refuercen y la puedan aplicar en su práctica cotidiana. Hablar de cáncer de próstata, evidentemente debemos de conocer primero la situación que existe a nivel mundial. A nivel mundial, de acuerdo a los datos de Globocan, sabemos que Globocan es la entidad que se encarga del registro de todas las neoplasias en el organismo para la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que en el último reporte que hizo Globocan el año pasado, reporta que a nivel mundial tenemos más de 1.400.000 casos de cáncer de próstata. Esto representa ya un problema de salud pública para muchos países, sobre todo aquellos países que tienen un problema de economía como el nuestro en América Latina principalmente. Estos datos que se tienen permite hacer una proyección y saber que dentro de 20 años tendremos prácticamente duplicada la población de pacientes con cáncer de próstata. De tal forma que es la importancia de poder conocer justamente a fondo y llevar a la práctica básicamente el poder hacer una detección y un tratamiento de forma adecuada. Sabemos que esta misma entidad de Globocan hace un registro y conocemos que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en incidencia en hombres a nivel mundial, solamente por debajo del cáncer de pulmón. Y cuando vemos la distribución geográfica, vemos que en los países llamados del primer mundo desarrollados, que es donde mayor incidencia existe, en este caso de cáncer de próstata, no así en los países asiáticos donde su incidencia es menor. Sin embargo, vemos en aquellos países donde mayor existe la incidencia, cuando vemos la mortalidad, vemos que el cáncer de próstata ocupa el quinto lugar, en este caso por mortalidad. Y si recordamos la gráfica de incidencia, vemos que no necesariamente aquellos países donde se presenta mayor incidencia, como es en Estados Unidos y en Europa, está a la par la mortalidad. No así en otras entidades donde aparentemente la incidencia no es muy alta, la mortalidad sí. De tal forma que este es el escenario que tenemos de la distribución del cáncer de próstata a nivel mundial. Esta misma entidad, cuando vemos un registro de lo que tenemos de información de México específicamente, vemos que si bien es cierto, todo el mundo sabemos que a nivel nacional existe un subregistro real de todas las neoplasias, incluido el cáncer de próstata, sí vemos que en realidad, a pesar de ese subregistro, vemos que representa el cáncer de próstata la primera causa. Globocan reportaba que había 26.000 casos en este caso, sin embargo sabemos que hay muchos más. Sin embargo, evidentemente sabemos que la incidencia y desafortunadamente la mortalidad en nuestro país es primer lugar cáncer de próstata en incidencia, primer lugar cáncer de próstata en mortalidad en hombres y esto obviamente es algo que nos preocupa y nos debe ocupar, en este caso en poder atender a esta población. Cuando nosotros revisamos cómo se reporta, en este caso, el cáncer de próstata a nivel nacional, vemos que evidentemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es que proporciona la atención a más del 60% de nuestra población, evidentemente es quien representa, quien está reportando justamente los casos de cáncer en el país. Posteriormente vienen las diferentes instituciones y evidentemente si ustedes ven, el medio privado también participa en forma importante en cuanto está reportando el número de casos de cáncer de próstata. Cuando nosotros vemos la información que nos da, en este caso, a través del boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia, vemos que la mortalidad de nuestro país, por alguna circunstancia, vemos que curiosamente en los estados de la zona litoral, tanto pacífica como en el Golfo, es donde se está reportando, en este caso, una mayor mortalidad. Esto no implica necesariamente que en realidad se estén muriendo más hombres por cáncer de próstata, a lo mejor puede ser que haya un mayor registro. Sin embargo, esta es la distribución de la mortalidad que vemos reflejada de acuerdo a la Dirección de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Esto, evidentemente, sabemos que constituye primera causa de muerte en el hombre y es algo que debe de preocuparnos bastante. Cuando nosotros vemos estadísticas que realmente son un poquito más apegadas a la realidad y tomamos en cuenta las estadísticas de Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos para este año están esperando cerca de 248.000 nuevos casos de cáncer de próstata, evidentemente son muchísimos. Sin embargo,
lo importante para ellos es que de estos casos, prácticamente el 97.5, llegando al 98%, tienen prácticamente asegurada su sobrevida en los siguientes 5 años. Y si comparamos el número de incidencia con el número de mortalidad, vemos que la mortalidad en realidad será muy baja. De tal forma que si bien es cierto que tienen una alta incidencia de cáncer de próstata, la expectativa que tienen es buena para la mayoría de los pacientes porque su sobrevida en realidad en un alto porcentaje va a estar garantizada. Sabemos que la edad de la presentación del cáncer de próstata, el cáncer de próstata tiene una relación a la edad, a mayor edad hay mayor presentación, de tal forma que sabemos que a los 67 años es donde existe el mayor índice de incidencia de presentación. Sin embargo, esto estamos viendo en las gráficas actuales que los grupos etarios menores a estos cada día están teniendo una mayor relevancia en cuanto a su presentación. Pero en términos generales se considera que la edad de presentación es a los 67 años. En nuestro país, a través del INEGI, contamos con información y vemos que es algo muy similar. Sin embargo, en nuestro país aparentemente se está registrando en un grupo etario un poquito mayor, después de los 70 años, pero en realidad es algo que sí coincide con la información que se tiene de Estados Unidos. Algo que ha llamado la atención es, si ustedes recordarán y seguramente tuvieron información de esto, que se dio mucho a la utilidad del antígeno prostático en cuanto a hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Vemos que la Fuerza de Tarea en Estados Unidos, el Task Force, vemos que empezó probablemente a fomentar el desuso del antígeno prostático como parte del diagnóstico, que el hombre podría ya no estarse haciendo la vigilancia con el antígeno prostático. Y esta gráfica simplemente quiere mostrarle lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, prácticamente, si vemos en el 2018, cerca del 80% de los casos se diagnosticaban en una etapa localizada, es decir, cuando el tumor no había salido de la próstata, y solamente un 5% era cuando se encontraba en etapa metastásica. Si ustedes ven que año con año este porcentaje de enfermedad metastásica se está incrementando porcentualmente. Un punto porcentual que aparentemente sería poco, cuando lo vemos reflejado en el número de pacientes o personas que son muchísimos. Y si ustedes ven, el porcentaje de cáncer de próstata localizado a la próstata está disminuyendo. Creemos que en realidad esto es consecuencia de que se dejó de utilizar por estas recomendaciones que se hicieron el antígeno prostático como parte del elemento diagnóstico, y ahora están viendo los resultados con un incremento en las etapas más avanzadas en el número de casos. De la forma que esto en la actualidad ya ha sido retomado, ya no ha sido tan desalentador pues, para ellos, es decir, ya no se tiene que hacer el antígeno, ya se está retomando, porque evidentemente la consecuencia de esa información creo que la estamos viendo año con año, y si siguiera con esa tendencia, esto tendría todavía a incrementarse la detección en etapa metastásica y disminuir la detección en etapa localizada. Desafortunadamente, ¿qué vemos en nuestro país? En nuestro país vemos totalmente lo contrario. En nuestro país, el 70% de nuestra población se está detectando en forma localmente avanzada metastásica y solo el 30% se está detectando en forma localizada. De tal forma que esto es algo que realmente nos preocupa, porque la mayoría de nuestros pacientes se está detectando en etapas avanzadas. Y un reflejo es en nuestro hospital de oncología del Centro Médico Nacional, que es un hospital de concentración. Esta es justamente como recibimos a los pacientes. 64% en etapa avanzada y solamente el 26% en enfermedad localizada, que es acorde a la gráfica que les mostraba anteriormente. También, de tal forma que esto es lo que ustedes tienen que conocer y seguramente viven día a día, el hecho de que nuestros pacientes desafortunadamente no los estamos detectando en forma temprana. En el hospital aproximadamente vemos de 16 a 20 mil consultas al año. De estas, 3.500 representan los pacientes que llegan de primera vez, y de estos, el 30% representa el cáncer de próstata. De forma que un alto porcentaje de pacientes que llegan al hospital, evidentemente, son por cáncer de próstata. Aproximadamente son un poco más de 1.000 pacientes al año. El problema es, como ya les mencioné, que la gran mayoría, 70%, son en etapas avanzadas, y desafortunadamente son un 30% con enfermedad localizada cuando es potencialmente curable. Sin embargo, de este 30% incluso puede ser menor. ¿Por qué? Porque estos pacientes que son sometidos a cirugía radical con una intención curativa, vemos que no todos, en este caso, realmente está la enfermedad localizada. Hay un 20% de estos pacientes que desafortunadamente pensábamos que era enfermedad localizada, y el patólogo nos informa que ya no es enfermedad localizada, sino localmente avanzada.
En el hospital hacemos un promedio de 70 prostatectomías al año, puede variar un poco más, un poco menos, pero en promedio son 70. Pero estas 70 cirugías que hacemos, desafortunadamente todas no corresponden a un proceso localizado. Eso justamente refleja que nuestros pacientes están siendo detectados en una forma tardía. Se ha hablado mucho acerca de los factores de riesgo del cáncer de próstata. Hay muchos elementos que se ha tratado de atribuir a que son los factores predisponentes. Sin embargo, lo que ustedes tienen que conocer es que en la realidad solamente estos 4 factores son los que en realidad sí podemos asegurar, y esto evidentemente es en base a los estudios, que tienen un impacto sobre la presentación del cáncer de próstata. Ya decía que el cáncer de próstata es un cáncer que está relacionado a la edad, a mayor edad, es la posibilidad del desarrollo de cáncer. Tan es así que a los 80 años de edad, prácticamente el 80% de los hombres va a tener ya la presencia de cáncer de próstata. Entonces sabemos que esto a mayor edad, mayor posibilidad. Sabemos que el factor más importante es la historia familiar. Si bien es cierto que no en todos es hereditario, sí hay una predisposición genética, y eso ya lo sabemos, de tal forma que aquel paciente que tiene un antecedente de que su familiar directo, padre, abuelos, hermanos, han tenido cáncer de próstata, esto justamente es el grupo que consideramos de mayor riesgo para hacer una búsqueda en etapas tempranas. Sabemos que el cáncer de próstata también tiene un índice más alto en ciertas razas, como son en los negros afroamericanos. Sabemos que esto también está muy incrementado cuando se compara la incidencia en el negro afroamericano con el blanco americano. Vemos que la incidencia es muchísimo mayor. No así, por ejemplo, el negro de raza negra africano, en donde en realidad, si bien es cierto que la incidencia es alta, vemos que es diferente y es más alto en aquel paciente con ascendencia africana que vive en Estados Unidos a el propio hombre de raza negra que vive en África, de tal forma que probablemente sí tenga algún impacto las cuestiones ambientales y de dieta de estos hombres afroamericanos. Por esto es algo que sí tiene un impacto. Y de todos estos otros factores, que no voy a detenerme porque no se perderá mucho más tiempo, en realidad el aumento del índice de masa corporal, la obesidad, es algo que sí está viéndose una asociación directa con la presentación del cáncer de próstata. De tal forma que ustedes deben de tener en cuenta que básicamente estos son los 4 factores de riesgo más importantes en el desarrollo de la enfermedad. Ya todos ustedes conocen que el crecimiento de la próstata tiene una influencia directa, en este caso, de los andrógenos. Los andrógenos van a resultar el estímulo principal para el desarrollo, maturación y mantenimiento, en este caso, de la glándula prostática, y esto evidentemente va a tener un impacto directo sobre la proliferación. Se ha considerado que esta exposición prolongada de la próstata a los andrógenos, que hasta la fecha el papel exacto de por qué a mayor edad hay una mayor sensibilidad a los andrógenos, algo que en realidad no se conoce al 100%. ¿Por qué? Porque los andrógenos los tenemos desde que nacemos, en este caso todos los hombres. Sin embargo, sabemos que posterior a los 50 años en promedio el tejido se vuelve mucho más sensible a esa exposición y afecta justamente la proliferación y lo que viene a dar la diferenciación para el desarrollo de ciertas neoplasias. De tal forma que ese estímulo de los andrógenos es el estímulo principal para el desarrollo, en este caso, del cáncer de próstata. De tal forma que, si recordamos que los andrógenos que tenemos en el cuerpo provienen de 2 sitios, el principal 95%, 90-95% de los testículos y el otro 5% de los andrógenos suprarrenales, estos son los que van a constituir el estímulo principal, no solo para el desarrollo y crecimiento de la glándula prostática, sino para el desarrollo del cáncer de próstata. Entonces, esto es algo que evidentemente ustedes también conocen. Y este mecanismo también lo saben, a través de la testosterona. No es la testosterona libre la que propiamente hace la activación o la estimulación directa en el tejido prostático. Sabemos que la participación de esta enzima, que es la 5-alfa reductasa, que permite la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, es lo que da el metabolito principal, que es lo que va a generar la activación para el desarrollo tanto del crecimiento de la glándula prostática como para el desarrollo de cáncer. Entonces, este es el principal metabolito activo que nos va a generar justamente ese desarrollo. ¿De qué forma podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de próstata? Básicamente sabemos que el diagnóstico constituye en 3 partes importantes: tacto rectal, el antígeno prostático y, evidentemente, en aquel paciente que tiene sospecha, un ultrasonido transrectal con una toma de biopsia es lo que nos va a llevar perfectamente al diagnóstico.
¿Por qué hacer tacto rectal? ¿Qué es lo que evaluamos? En el tacto rectal podemos evaluar tamaño, consistencia, la regularidad en los bordes, si está móvil o no la próstata, si hay nódulos, si hay temperatura aumentada que nos pudiera dar un proceso inflamatorio o si hay dolor. Estas características, sobre todo la consistencia, que no hay ningún otro situación que podamos conocer la consistencia de la próstata si no es el tacto rectal, es algo que obligadamente debemos de ser o formar parte para investigar un probable cáncer de próstata. Sería inconcebible en un paciente que estamos investigando la probabilidad de cáncer de próstata no hacer tacto rectal. Entonces, algo importante. Estudios de laboratorio, todos ustedes conocen el famoso antígeno prostático. Sabemos que el antígeno prostático es una glucoproteína que se concentra en altas, se secreta en altas concentraciones en el líquido seminal y que tiene relación con la licuefacción del coágulo seminal. Esta es la función que tiene esta proteína y que sabemos que en el cuerpo básicamente se encuentra en concentraciones en dos formas. Un ligado a proteínas, que es en este caso en forma de un complejo, y la no ligado a proteínas, que es el libre, conocido como antígeno prostático fracción libre. Esto es lo que nos va a permitir en su momento poder establecer el diagnóstico. Sabemos que el hecho de que esta proteína que se está produciendo en la próstata se altere no necesariamente implica que sea cáncer. Sabemos que el antígeno prostático se puede alterar en ciertas entidades, en ciertas enfermedades prostáticas que no tienen relación a cáncer, como puede ser en este caso enfermedades inflamatorias, el mismo crecimiento benigno puede incrementar la producción, de tal forma que podemos decir que el antígeno prostático es órgano específico. ¿Por qué? Porque se produce en la próstata, pero no es cáncer específico. Sin embargo, sí tiene una ayuda muy importante en cuanto a poder realmente diagnosticar en cierto grupo de pacientes. Entonces, hay que quitarse de la cabeza que toda elevación de antígeno es igual a cáncer. Sabemos que hay ciertas entidades, como ya lo mencioné, que también pueden alterar las concentraciones. Inclusive medicamentos. Ustedes que utilizan medicamentos para aquellos pacientes que tienen hiperplasia prostática y sobre todo los que son inhibidores de la 5-alfa reductasa, estamos hablando de finasteride, dutasteride, sabemos que en aquel paciente que está tomando durante mucho tiempo, más de un año de tratamiento, el solo tratamiento va a provocar una disminución de cerca del 50% de este antígeno prostático, aún en presencia de cáncer. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta para aquel paciente que está haciéndose un seguimiento con hipertrofia prostático, que está tomando medicamentos, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, y encontramos un valor de antígeno. Ese valor de antígeno no va a ser el real, va a corresponder al 50%. Si un paciente vemos que tiene un antígeno de 4, después de más de un año de estar tomando sus medicamentos, en realidad no tiene 4, sino tiene 8. Y eso es lo importante para poder saber qué paciente se va a estudiar y quién no. Sabemos que si bien es cierto, es llamado antígeno prostático específico, no es tan específico. ¿Por qué? Porque sabemos que esta proteína también se produce en pequeñas concentraciones en tejido que no tiene nada que ver con la próstata. Tejido mamario, tumores malignos de mama, carcinoma renal, e incluso en las mujeres pueden tener presencia de esta glucoproteína llamada antígeno prostático específico. Sin embargo, el principal sitio donde se produce sí es en este caso la próstata, por eso se llama antígeno prostático específico. Sabemos que las probabilidades de detectar cáncer pues, tiene mucho que ver con la concentración. Ya todos ustedes conocen que se ha hablado que el valor normal de esta glucoproteína tendrá que ser no mayor a 4 nanogramos. Sin embargo, vemos que la posibilidad de detectar cáncer incluso en estos pacientes con estos valores puede ser incluso hasta cerca de un 2%. Eso quiere decir que aquel paciente que tiene un antígeno inferior a lo que se considera como un rango normal, no necesariamente se descarta la posibilidad. Evidentemente, lo contrario, cuando esto se va incrementando a una mayor cantidad, la posibilidad de poder detectar cáncer es mucho mayor. Y es aquí donde representa justamente la ayuda en el diagnóstico. Evidentemente, en aquel paciente que tenemos la sospecha porque hay una elevación del antígeno, porque el tacto rectal tiene alteraciones sobre todo en la consistencia, nos va a hacer la pauta para que podamos hacer un estudio de imagen, que es un ultrasonido transrectal o transperineal, que también se puede hacer para poder hacer una biopsia y obtener en este caso tejido que nos pueda decir si existe o no, en este caso, la presencia de células neoplásicas y poder confirmar un diagnóstico de cáncer. Cuando se diagnostica un cáncer, evidentemente lo que sigue es poder establecer el grado de diferenciación glandular, es decir, qué tanto están alteradas las glándulas, que nos habla de agresividad del problema.
Y para eso, seguramente ustedes han escuchado acerca de la clasificación de Gleason, y esto se refiere a una clasificación de un personaje, que es el doctor Donald Gleason, que justamente hizo la descripción de estos cambios que se observan en las glándulas cuando se presenta cáncer. Y para esto estableció cierta clasificación en números y le daba un valor numérico dependiendo de qué tantas afectaciones tuviera la célula en cuanto a transformación, en este caso maligna, y le daba un valor numérico. De tal forma que en una biopsia de próstata se reportaban dos cifras: el sitio donde existía la menor cambio a nivel glandular y el sitio donde existía el mayor cambio, que implicaba una mayor agresividad y que iba en un valor numérico del 1 al 5. De tal forma que cuando se sumaban esas dos cantidades, daba el total del Gleason, que es obviamente lo que nos informa sobre la agresividad del problema. En un paciente, por ejemplo, que tenga la suma de esos dos patrones, que tiene, por ejemplo, un Gleason 3 o un Gleason 2, el paciente tiene un Gleason 5, y a eso se refiere. Cuando se reporta en forma primaria, el primer número que se reporta es el que predomina, el segundo es el que está en segundo lugar, de tal forma que el primer número es el que va a marcar la tendencia sobre la agresividad del tumor. Pero la suma de los dos es los que nos van a marcar justamente a qué se refiere, en este caso, de la agresividad del tumor. Esto evidentemente ha ido cambiando. En el 2005 y un poco antes, la Sociedad Internacional de Uropatólogos empezó a hacer una descripción mayor porque consideraba que los patrones 1, 2 probablemente no eran compatibles totalmente con cáncer. Entonces empezaron a hacer una serie de modificaciones en cuanto a la clasificación, y lo que se vio es que en la actualidad la misma Sociedad Internacional ha propuesto 5 grupos que son más específicos, más contactos, tratando de definir el pronóstico de la enfermedad dado por la agresividad. Porque no es lo mismo reportar un paciente que tiene Gleason 7, dado porque o que predomina el 3 o predomina el 4. Aunque los dos sean 7, evidentemente existe una mayor agresividad en aquel paciente que predomina el 4. Y esos son los grupos que en la actualidad se manejan, los grupos de la ISU, que sabemos la importancia que tiene, porque esto ya nos está diciendo básicamente el Gleason y el grado de agresividad que tiene el tumor. Posteriormente a que sabemos, en este caso, ya a qué Gleason pertenece, pues evidentemente sabemos que tenemos que hacer una tipificación. Eso quiere decir conocer la extensión que tiene el tumor. Sabemos que todos los tumores, todos los cánceres en general se rigen por una clasificación que ha hecho el American Joint Committee on Cancer, que nos va a evaluar el tumor, las características del tumor, si existe presencia de ganglios o si existe actividad metastásica, lo que ustedes conocen como TNM. Y eso es lo que nos va a permitir hacer la estadificación. Y ya conociendo la estadificación, en este caso, el grupo de NCCN, que es el National Comprehensive Cancer Network, esto se han establecido grupos que se ha llamado de riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de que ese tumor crezca, y no solo crezca, sino que se disemine. Y para poder establecer estos grupos de riesgo, en la actualidad los urólogos juntamos primero con el tacto rectal, con el T que ya conocemos, con la cantidad que tenemos de esta glicoproteína de antígeno prostático y el grado de Gleason. Estas tres variables nos va a permitir establecer los grupos de riesgo que se conocen en la actualidad y que son los que nos permiten establecer el manejo, como son grupos de muy bajo riesgo riesgo intermedio favorable, desfavorable. Este intermedio, hablábamos de los dos que tienen Gleason 7, Gleason es 3 más 4 o 4 más 3, es lo que hace la diferencia si es grupo 1 o grupo 2 de Gleason, aquellos pacientes que tienen alto riesgo o muy alto riesgo. Y un grupo aparte, evidentemente, son aquellos pacientes que ya tienen afectación regional o afectación metastásica. El objetivo que tenemos, los urólogos principalmente, en cuanto al tratamiento del cáncer, va a depender básicamente de la etapa en la que lo estamos detectando. Evidentemente, la intención primaria sería hacer un tratamiento con intento curativo, cuando en este caso la enfermedad está localizada, tratar de prolongar la sobrevida que tiene el paciente y la calidad de vida por consecuencia. Pero en aquellos pacientes que no podemos hacer un tratamiento curativo, tendremos que hacer un tratamiento paliativo para mejorar los síntomas o disminuir el riesgo que la misma enfermedad va a generar al progresar. Y para esto tenemos que va a depender de factores relacionados al cáncer o relacionados al paciente. Estos son los factores que nos van a permitir establecer qué tipo de tratamiento, porque aunque un paciente pudiera tener un tumor en una etapa localizada, si el paciente tiene muchos factores comórbidos o el estatus de desempeño dado por el EPOC, en este caso que nos dice la actividad que tiene el paciente día con día,
realmente vamos a poder establecer una estrategia con intención curativa. Si es que el paciente tiene una edad avanzada o tiene muchas enfermedades, evidentemente tomaremos otras estrategias de tratamiento. A grosso modo podemos decir que para las diferentes etapas, porque no vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, porque no es el objetivo, sabemos que ¿qué podemos hacer en cáncer de próstata? Podemos desde no hacer nada, lo que le llamamos vigilancia activa, hacer un tratamiento con intención curativa, como hacer una cirugía radical o dar tratamiento con radioterapia o utilizar terapias locales. Sabemos que si el estímulo principal es los andrógenos, como ya hemos dicho, evidentemente haciendo un bloqueo de estos andrógenos en el cuerpo, podemos tener un control de la enfermedad y es lo que se ha llamado terapia hormonal u hormonoterapia. ¿Por qué considerar que un paciente podemos no hacer nada? Es decir, mantenerlo en vigilancia activa. Hay muchos estudios que han demostrado que en cierto grupo de pacientes el vigilar al paciente en realidad no necesariamente lo va a llevar a la muerte. Existen datos que nos hablan de sobrevida y de sobrevida global, es decir, la vida, el tiempo de vida que va a tener el paciente, o sobrevida cáncer específica, es decir, el momento en el que el cáncer va a progresar, y los índices que se han encontrado de tanto de sobrevida global como sobrevida cáncer específica no son bajos en cierto grupo de pacientes. Evidentemente es la justificación de por qué en algunos pacientes vamos a poder considerar la vigilancia activa. Evidentemente, en diferentes estudios, como este estudio del estudio Protect, donde hizo una comparación de pacientes que se mantuvieron en vigilancia, que se sometieron a cirugía o que sometieron a la radioterapia, cuando vemos el número de muertes cáncer específico, es decir, que el paciente murió por cáncer, en realidad, si bien es cierto que fue un poco mayor en aquellos pacientes con vigilancia activa, no fue muy superior a aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía o radioterapia. Entonces, es una de las justificaciones por qué sí poder hacer, en este caso, una vigilancia activa, porque evidentemente va a depender directamente de la etapa en la que estamos teniendo el control. De tal forma que esta vigilancia activa principalmente está para pacientes de muy bajo riesgo o bajo riesgo. Posteriormente, en etapas más avanzadas, sería un error meter un paciente de vigilancia activa. Pero en aquellos pacientes de muy bajo riesgo, sí podría considerarse en un paciente el no hacer nada. Evidentemente, el estándar de oro que tenemos en los pacientes es la cirugía radical. Es una de las alternativas cuando el tumor está órgano confinado. Ya todos ustedes conocen que para hacer una prostatectomía radical puede hacerse, en la actualidad contamos con la cirugía tradicional abierta, con la cirugía de mínima invasión laparoscópica o asistida por robot. Aquí, básicamente, las tres modalidades de tratamiento van con una intención curativa. ¿Cuál es el paciente ideal para someter a prostatectomía radical? Principalmente aquel paciente que tiene una expectativa cuando menos de 10 años y en este caso la edad límite que se había considerado alrededor de los 75 años y que no tenía caso ser cirugía radical posterior a esta edad, año con año hemos visto que se ha incrementado la sobrevida del hombre, esta edad puede ponerse a valoración en cada caso y sí podría someterse un paciente inclusive mayor a esta edad, pero en términos generales se ha considerado que este sería el ideal. En aquellos pacientes que sabemos que de acuerdo a las características del tumor hay una sospecha de que el cáncer puede incluso estar afectando los ganglios, tendremos que someterlo, además de la prostatectomía radical, a una disección ganglionar que se llama linfadenectomía. ¿Cuál sería el objetivo que tenemos en este caso en llevar a un paciente de cirugía? Es un control oncológico, erradicación de la enfermedad y evitar las secuelas o tratar de evitar las secuelas que tienen los tratamientos. Ya sabemos que la prostatectomía radical tiene como consecuencia o incontinencia urinaria o alteraciones de la función sexual. Cuando se conserva esto, es algo que se llama trifecta, y ahora con la cirugía robótica, si además disminuimos las complicaciones de la cirugía y evitamos los márgenes quirúrgicos positivos, llamamos el pentafecta. Esto sería el ideal del paciente con control oncológico. Cuando se someten a cirugías, evidentemente en una alta proporción, pues los resultados van a incrementarse y las complicaciones son mayores. Se considera que en aquel hospital que hace más de 50 prostatectomías sería probablemente un índice muy alto, sería el ideal, sobre todo cuando es arriba de 50 y sobre todo cuando el cirujano hace más de 10 a 15 cirugías al año, evidentemente se tendrá los mejores resultados de la enfermedad. Cuando la enfermedad en este caso está localizada, también puede considerarse un tratamiento con radioterapia o con terapias locales, como puede ser la crioterapia y otras dos modalidades que se llama ultrasonido de alta intensidad, se conoce como HIFU, o ablación tumoral por radiofrecuencia, que RITA. Estos se han considerado en la
actualidad como terapias se les llama experimentales, no porque sean experimentos, sino porque los resultados todavía son nada comparables, ya sea con la radioterapia o con la cirugía. Estos son los dos métodos que menciono. Cuando el paciente tiene una enfermedad de alto riesgo o muy alto riesgo, sabemos que ninguna monoterapia va a ayudar a estos pacientes. Estos pacientes tendrán que ser sometidos a lo que se llama una terapia combinada, ya sea combinando tratamiento de cirugía radical o radioterapia, principalmente con tratamiento hormonal. En estos casos, el objetivo de la enfermedad ya no es una curación, porque esta enfermedad evidentemente sabemos que en esta etapa va a progresar, va a desarrollar metástasis y va a tener un alto riesgo de muerte. En la actualidad, la radioterapia combinado con el tratamiento hormonal del que hablábamos es el ideal para poder tratar a estos pacientes. Cuando existe afectación ganglionar, sabemos que el riesgo de muerte, en este caso a los 5 años, es de la cuarta parte de los pacientes, la mitad prácticamente va a morir antes de los 10 años, es una enfermedad desfavorable. Y en estas condiciones, el tratamiento básicamente recomendado es la combinación de la radiación con la terapia de supresión hormonal, que puede contar, aquí no tiene caso hablar específicamente de las moléculas, pero ustedes tienen que conocer que es una combinación de radioterapia con la terapia de supresión hormonal. Cuando tenemos la etapa metastásica, pues desafortunadamente sabemos que en nuestros pacientes, que es la gran mayoría, su promedio de vida no va arriba del 30%, y en este caso sabemos que es una enfermedad incurable. A la fecha, la supresión hormonal sigue siendo, en este caso, el principal tratamiento al bloquear. Ya sabemos el bloqueo que tenemos que hacer a través del testículo, a través de, en este caso, del bloqueo que se hace tanto a nivel de gónada como del área suprarrenal. Cuando nosotros hacemos este tipo de bloqueo, sabemos que lo podemos hacer ya sea retirando los testículos para quitar la fuente de producción de testosterona o hacer un tratamiento farmacológico que a nivel, en este caso, del hipotálamo tenga de esa secreción que hace el hipotálamo para estimular la hipófisis a través de la LHRH. Si nosotros bloqueamos esta hormona, podemos bloquear el mecanismo que va a estimular a la próstata. Y veremos diferentes fármacos que los menciono aquí, pero no hay mucha necesidad de hablar mucho de ellos porque no es el objetivo, pero queremos que sepan que tenemos medicamentos que van a bloquear la LHRH a nivel central, y a nivel periférico tenemos medicamentos que van a bloquear, en este caso, los receptores, en este caso, que son los que se van a estimular para el desarrollo del tejido. Si nosotros bloqueamos a nivel central la testosterona y bloqueamos a nivel periférico, pues vamos a tener lo que le llamamos un bloqueo completo. Este tipo de tratamiento va a inducir respuestas en la mayoría de los pacientes, desafortunadamente no todos, habrá un 10% que no responde, pero aquellos que responden, desafortunadamente, a los 24 o 36 meses van a tener una progresión de la enfermedad, y que en este momento, cuando dejan de responder a ese tratamiento hormonal, lo llamamos enfermedad resistente a castración. Cuando un paciente tiene niveles de testosterona de castración, que en este caso es menor a 20 nanogramos, y el paciente está bajo tratamiento, consideramos que no está respondiendo, y es que lo consideramos como resistente a castración. Algo importante que también ustedes deben de conocer es que el estar suprimiendo la testosterona en el hombre va a generar una serie de alteraciones en el cuerpo, sobre todo las alteraciones a nivel óseo. Y evidentemente es una gama de padecimientos que puede generarse, además de tener cáncer de próstata, inducido todo por el bloqueo androgénico, de tal forma que todas estas alteraciones son algo que deberán tener en cuenta. Esta gráfica, finalmente, para terminar, implica que durante muchos años, fueron más de 74 años, que en este caso el cáncer de próstata metastásico fue tratado únicamente al bloquear, en este caso, la testosterona. Sin embargo, vemos que a partir del 2015 han salido una gran cantidad de nuevas moléculas que han permitido que estas moléculas, si las agregamos en este caso, al bloqueo de la supresión hormonal, se va a tener un beneficio en nuestros pacientes, y los resultados de impacto sobre vida van a ser muchos mayores. En realidad, con esta gráfica termino en la plática del día de hoy, y muchas gracias por su atención.